Bienvenidos al segundo video podcast de Creer y Despertar con Ana. Hoy los saludo con un tema muy interesante que muchas personas me han querido que explique, y es el tema del Maestro Jesús. Todos nosotros sabemos quién es Él, a qué vino y cuál fue su trayectoria. Y muchos de nosotros pensamos que eso es todo lo que hay que saber de Él. Sin embargo, hoy quiero que veamos al Maestro Jesús desde otra perspectiva, teniendo en cuenta que se viene una de las épocas más bonitas del año, que en el año litúrgico de la Iglesia Católica es el nacimiento del Maestro Jesús o del Niño Dios, como lo llamamos normalmente. Por eso este personaje que traigo hoy, el Maestro Jesús, quiero que todos ustedes lo conozcan un poquito más allá y pues nos vamos a tomar algún tiempo, algunos videos precisamente para explicarles un poco más sobre este personaje tan importante en la vida de cada uno de nosotros, en especial en mi vida. Él me ha cambiado definitivamente la vida y me ha demostrado que definitivamente quien cree en mi Padre Celestial, en el Maestro Jesús, en el Espíritu Santo y por supuesto en todos los seres de luz, logramos entender lo que es la verdadera felicidad. ¿Quién era el Maestro Jesús? El Maestro Jesús es un espíritu definitivamente, sin discusión, de altísima luz, porque fue escogido para ser el Hijo de Dios, quien lo representaría aquí en la tierra. Él vino con una misión muy grande. La misión más importante que él traía, según nuestro estudio y nuestra profundización, fue cambiar la imagen de mi Padre Celestial. Y todos dirán, ¿cómo así cambiar la imagen de mi Padre Celestial? Pues sí, cambiar la imagen de mi Padre Celestial, porque en la época en la que él vino, la imagen de mi Padre Celestial era errada, como nos la habían vendido, enseñado, como se la habían enseñado a las personas de esa época. Resulta que en esa época, si nos remontamos a antes de Jesús, en la época, en los libros históricos de la Biblia, y analizamos un poquito todo este Antiguo Testamento, vamos a encontrar un Dios castigador, un Dios con poca misericordia, más un Dios justo que misericordioso. Y es triste porque mi Padre Celestial no es un Dios así, sino es todo lo contrario. Vamos a encontrar un Dios que definitivamente de la forma como nos premiaba era con descendencia, con tierras y con ganado, no con vida eterna. Era un Dios que definitivamente tenía una imagen tan, pero tan mal expuesta por la religión o por los líderes de esa época, de los judíos estamos hablando, que lo hacían ver como un Dios que le importaba más lo material que lo espiritual. Era un Dios que en ese momento no mostraba la vida eterna, para qué realmente estamos nosotros en este mundo. Esa era la gran misión que tenía el Maestro Jesús, cambiar esa forma de ver a nuestro Dios, cambiar esa imagen de nuestro Padre Celestial por la verdadera imagen de ese maravilloso ser omnipotente, omnipresente, que solamente quiere para nosotros lo mejor, siempre y cuando nosotros abramos nuestro libre albedrío para poder recibir las mejores cosas de Él. ¿Y por qué creemos que definitivamente el Maestro Jesús sí fue el Hijo de Dios? Si nos remontamos a la época de los judíos, antes de Jesús, entendemos que había unas profecías que están escritas la gran mayoría en el Antiguo Testamento. Más de 300 profecías fueron cumplidas por el Maestro Jesús, no solamente en su nacimiento, sino también en su vida pública, en su muerte y en su resurrección. Empezando por el nombre,
porque el nombre Jesús en esa época era tan popular, que le decimos el Jesús de Nazaret. En esa época se le daba como el apellido, era de donde venía la persona, por eso decimos María Magdalena, porque venía de Magdala. Decimos Judas Iscariote, porque venía de la región de Iscaria, y así sucesivamente. Encontramos que el Maestro Jesús, o Jesús de Nazaret, llegó a una familia que cumplía muchísimas reglas, o no lo llamemos reglas, sino muchísimas profecías en la época del Maestro Jesús. Empecemos por su madre, la mamita María. La mamita María era una mujer virgen, muy hermosa, muy joven, 13 años y algunos meses tenía ella cuando recibió esta gran misión de traer al mundo al Maestro Jesús. Pero resulta que la mamita María en esa época era muy normal que las niñas, que ahora para nosotros son niñas y que nos escandalizamos, en esa época era muy normal que en esa edad tuvieran sus hijos. La mamita María también era descendiente del rey David. Si nosotros estudiamos su genealogía, encontramos que también era descendiente del rey David, al igual que San José, su casto esposo. San José era descendiente del rey David. Muchas religiones hablan cosas que no son de José, del papá putativo de Jesús. Le han desfigurado la imagen tanto, hasta en la Iglesia Católica se la hemos desfigurado, porque lo mostramos como un padre irresponsable, que trajo a la mamita María a punto de dar a luz sin preparar nada. Nos hemos dejado llevar por una historia tradicional que no tiene peso ni justificación si estudiamos la historia de los judíos en la época de Jesús. Todo el que quiera saber quién era la mamita María, quién era José, el papá putativo de Jesús, y quién era el mismo Maestro Jesús, tiene que remontarse a estudiar la historia de la época de los judíos en más o menos el año 10 antes de Cristo y sucesivos. Muchos dicen que el Maestro Jesús nació en el año 0 y que de ahí en adelante empezó a contarse los años, pero resulta que si nosotros estudiamos esa historia, nos vamos a dar cuenta que el Maestro Jesús no nació en el año 0, sino probablemente nació en el año -4 o 4 antes de Cristo o 6 antes de Cristo. Más o menos en esa época fue que realmente nació el Maestro Jesús, que fue la época en la que estaba Poncio Pilato, era la época en la que estaba el rey Herodes. Casi me confundo, ¿ve? Por estar pensando en la historia. Pero bueno, es el rey Herodes. Nosotros tenemos que también entender cómo era toda esta ciencia, cuál era como las normas y las leyes que tenían que seguir los judíos para entender un poco más del Maestro Jesús. Pero pues no vamos a profundizar en eso en este momento. Yo quiero contarles que el Maestro Jesús traía su gran misión de cambiar la imagen de mi Padre Celestial, porque si recordamos, Él nos dejó 2 grandes mandamientos a cambio de 10. En el Decálogo de Sinaí, a Moisés le dieron 10 mandamientos, que todos creo los conocemos, pero que a lo largo de la historia del pueblo judío, esos 10 mandamientos los contradijeron tanto en nombre de Dios, que entendemos cuando leemos en este momento el Antiguo Testamento que hay una cantidad de confusiones y que nos dejan con un sinsabor, que mi Padre Celestial haya dado la orden de hacer algunos actos como matar a ancianas, ancianos, niños, mujeres y en fin.
Muchas historias del Antiguo Testamento han sido o le han dado la potestad al Padre Celestial, que fue quien ordenó este tipo de historias, de sucesos, pero resulta que están contradiciendo los 10 mandamientos. Por eso cada vez más se vivía desfigurando la imagen de mi Padre Celestial. No vayamos tan lejos. En la época de Jesús, los que han visto las películas, los que hemos visto los documentales, los que hemos estudiado, vemos el tema de los fariseos. Los fariseos venían de la tribu de Leví, eran los únicos que podían ser, como en esta época, el clero de la iglesia. En esa época los fariseos se fijaban más en el cómo se hacían las cosas y no en la profundidad de su ser. Encontramos una parábola, por ejemplo, donde la oración un fariseo la hace a grandes voces y critica a un publicano que hace su oración en silencio. Y la enseñanza del Maestro Jesús es muy clara, no es lo que se diga, es la humildad con la que se hace y se reconoce que somos pecadores. Y así sucesivamente vamos a encontrar una cantidad de cosas en la que para los fariseos era más importante, por ejemplo, guardar el sábado, que salvar a una persona o salvar a una oveja o hacer un milagro para el Maestro Jesús. Lo criticaron muchísimo. Y él ahí nos enseñó que no era pecado no dedicarnos a trabajar, sino hacer cosas especiales. Era más importante la intención con la que se hacía, el bien que se hacía en un sábado, que el mismo sábado guardarlo para supuestamente adorar a Dios. Muchas cosas de estas las vamos viendo a lo largo de la historia del Maestro Jesús. Nos enseña que si el Padre Celestial nos viera con justicia, no sería muy terrible, porque de la misma manera como nosotros tratamos a nuestros semejantes, así como el Maestro Jesús nos lo enseñó, así mismo debería tratarnos Dios a nosotros. Pero no, nosotros hacemos las cosas incluso con justicia, incluso injustamente, y no le cargamos a nuestro semejante, pero Dios a nosotros nos ve con ojos de misericordia. Esa era la gran misión del Maestro Jesús. A eso vino Él, a demostrarnos que mi Padre Celestial es un ser misericordioso y que nos quiere ayudar siempre. Por eso el Maestro Jesús dedicó su vida a demostrar el verdadero Padre eterno que tenemos, que nos perdona los pecados, que si logramos reconocer que somos pecadores y queremos mejorar y cada vez queremos ser mejores personas, Él siempre, siempre está ahí para recibirnos con los brazos abiertos. Muchas cosas cambió el Maestro Jesús, pero la más importante es que nos dejó claro que existen 2 grandes mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amar a nuestros semejantes como nos gustaría que nos traten a nosotros.